Ahora rápidamente copio el prompt y me voy a Figma Make y se lo voy a lanzar directamente. Ya empezamos. Antes, ojito, antes, quiero hacer una cosa. Como habíamos tenido problemas con las dos imágenes bueno, con una imagen, esta la hice, la pegué ayer cuando estábamos hablando de la UX Talk. Habíamos tenido problemas con el código base 64 de las imágenes y voy a borrar estas dos imágenes de aquí y de la base de datos por si hay alguna información que no nos conviene tener. Entonces las borro. Vamos a probar recargar la aplicación. Las dos imágenes no deberían aparecer. Perfecto, no están en la base de datos. Y ahora sí, pego el prompt. Lo estoy pegando aquí, como veis, en esta parte. He enviado el super prompt en inglés. A ver qué nos devuelve hoy Figma Make. ¿Estará con todas las pilas puestas? Yo espero que sí. Si se porta como se portó el día viernes pasado, de la semana pasada, yo estoy satisfecho. Toma, el camino a Creative Engineers bilingües y todo, sí, sí. Creative Engineers, correcto. Esa frase la comentó el CEO de la empresa donde trabajo en el evento Upscale, que vieron. Una de las imágenes que teníamos metidas aquí era la de una imagen que usamos para compartir nuestra asistencia al evento. Estuvo muy bueno, por cierto. Yo por fin tengo mis calcetines de Upscale. Los de Figma no los tengo, pero los de Upscale Conf sí. No sé si los tengo por aquí. Los tengo por ahí. En el Welcome Pack venían las calcetines, además de una gorra, una libreta tipo Moleskine, pegatinas, más cosas. Bueno, ¿alguien estará haciendo el diseño rápido de los apartados, por lo pronto 3, que podrían aparecer arriba? Dice Tomás, me pareció o desapareciste en el día 2 del Upscale. No, no, ¿cómo que desaparecí? ¿Tú te refieres a... John, no. ¿Tú te refieres a cuando Linus, al final de todo, del día 2, siempre se sube con un montón de personas? Todas esas personas son el staff que trabajaron en el evento. Y yo no trabajé, yo fui como espectador. Ahí hay compañeras y compañeras nuestros que se lo han currado muy bien y siempre se sube ahí con ellos. Lo mismo hizo el año pasado. Ahí no estoy yo. Yo estaba del otro lado. No veis las dos gorras que tengo de Upscale de este año del año pasado, pero las tengo ahí. Luego las voy a mostrar. Dadme un momento. Bueno, no quiero quitar la cámara. Bueno, esto ya he trabajado. Ya me lo ha devuelto todo. Y yo estoy hablando aquí con vosotros sin problema, pero a ver, ¿qué me dice? Mejoras principales implementadas. Preview mejorado con estilos Tailwind completos para H1, H6, listas, tablas, código, block note, bueno, citas, links e imágenes. Toolbar extendido con botones H4, H5, H6. Modal de enlaces, bla, bla, bla. Modal de imágenes mejorado. Atajo de teclado Control K para insertar enlaces rápidamente. Eso no se lo había pedido, pero me pareció interesante. Un atajo de teclado muy, muy común, además. Integración con medios. Eso sí le dije. Cuando añadamos imágenes, además de mostrar el código sin base 64 en el editor,
añade esa imagen en la base de datos. Y eso bueno, añádela a medios y a la base de datos. Y bla, bla, bla. Perfecto. A ver, vamos a ver. Yo lo que voy a hacer para probar es lo siguiente. Me gustaría, si es posible, y alguien quiere echarme una mano, si veis que encontramos un error, que yo lo comento o no, si alguien lo puede apuntar, me vendría genial. ¿Para qué? Para que después me lo pase y atacar a ese error, o arreglarlo mejor dicho, o en otro directo que hago en el segundo canal, donde ahí me siento a trabajar en plan cueva, pero que también trabajo con este proyecto. A ver, entonces, vamos a ver. Primero, el H5 y el H6 lo ha puesto perfectamente. Otra cosa que le pedí es que cuando el usuario seleccione cadenas de texto y utilice una herramienta del toolbar, que ese formato o herramienta o elemento se añada al editor. Entonces, aquí ya estoy viendo que hoy puse un código, un link, que aquí los vemos con el código correspondiente. Hay una negrita, vamos a ver si por lo menos se ve. No lo está viendo. Quiero creer que no lo renderiza porque ya estaba y lo interpreta como texto. Quiero creerlo. Entonces vamos a ponerlo aquí, así. Vamos a convertirlo otra vez en texto normal, plano. Lo guardo. Vamos a la vista previa otra vez. Lo que sí renderizaba era el H1, eso sí, y lo hace ahora. Bien, ahora vamos a empezar simplemente con una negrita, un bold. Aplica el código y si le doy a vista previa debería estar. Madre mía. No estás. Con el bold ya vamos bien. Voy a guardar a ver si... Vista previa otra vez. Nada. Voy a recargar. No me lo puedo creer que con la negrita ya tengamos problemas. Apuntad, por favor. Negrita mal. Madre mía. Nada. Vamos a hacerlo con otro texto. No sé qué hizo. Vale. Negrita mal. Vamos con el enlace. Por ejemplo, aquí. Se debería abrir la modal. Enlace aquí. ¿Ok? Le dije en el prompt que si el usuario selecciona una cadena de texto, esa cadena de texto aparezca ya en el texto del enlace. Me parece perfecto. Si le pongo, por ejemplo, un link a mi web, por ejemplo, inserto, aparece el código Markdown correcto y si renderizo, tampoco renderiza el enlace. Apuntad enlace mal. Venga, sigamos. Vamos a ponerle, por ejemplo, otro encabezado. Incluso vamos a hacer varios porque quiero ver todos los... Desde el H2 al H6. H2 lo está haciendo bien, está poniendo los códigos correctos. 4, 5 y 6. Ay, bueno, aquí le di más. A ver, ¿lo habrá hecho bien? 6, vale, sí. Vamos a probar. A ver. Los encabezados, por alguna razón, los está haciendo bien. Desde el H1 al H6. Encabezados, no apuntéis nada, por favor. No me lo puedo creer. Vale. Continuemos. Vamos a darle un poquito de cariño a esto. Lo que sí voy a hacer para no perderlo es voy a guardar el... no, a publicarlo no, a guardar. La verdad es que estoy... Apuntad también, por favor, al nivel de UX, que el guardar esté antes del publicar. Porque, habéis visto, el guardar primero es una... Generalmente va a ser, conociéndome a mí, habría que testarlo, va a ser una acción anterior al publicar. Con lo cual me parece buena idea ponerlo a la izquierda del publicar. Si lo apuntáis, genial. Venga, voy a recargar.
Aquí. Recargo, evidentemente, todo el contenido que puse va a quedar guardado en la base de datos. Perfecto. Vista previa. Los encabezados se siguen viendo bien. Todo lo demás no. Venga, sigamos. ¿Qué más? Lista. Una lista. Otra lista. Y otra lista más. Todas no las va a hacer. Las hizo todas. Madre mía, perfecto. Las hizo todas. Me callo la boca. Bueno, en el editor. Y la última. Simplemente quiero ver si seleccionando una sola cadena de texto lo hace. Debería. Pero esto que se lo pedimos en vídeos anteriores, lo hizo hoy sin chistar. Venga, lista. Aquí. Perfecto. Y si lo renderiza, lo renderiza. No me lo puedo creer. Bien, bien, bien. Perfecto. No lo apuntéis. Guardo. ¿Qué más? Vamos a ver. Editor. Esta barra habría que... Bueno, ya vamos a trabajar con el diseño. Ahora mismo no. ¿Qué más? Dije, lista numerada. Seguramente lo hará bien. Numerada. Y otra más. Voy a hacer estas dos primero numeradas. A ver si... Ok. Aquí, apuntad. Revisar la lista numerada. He seleccionado dos filas y le puso las dos el 1. Vamos a ver qué pasa si yo voy una a una. Terrible, terrible. Muy mal. Vale. Bueno, vamos a ver si la renderiza. Yo creo que sí. Sí. Renderizar. Uy. Fijaros. En el editor le pone mal el número, pero cuando las renderiza, pues lo voy a hacer otra vez. En el editor le pone mal, repite los números, pero cuando la renderiza en la vista previa, lo pone bien. Bueno, si apuntasteis lista numerada, perfecto. Venga, más cositas. ¿Qué tenemos? Quote, cita, ¿no? Este soy yo mismo escribiendo aquí. Bien aplica bien el código Markdown y la vista previa también. Bueno, no sé por qué razón en los formatos no nos ha hecho caso. Bien, bien. El código inline. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Toda esta cadena, estas tres palabras en código. Aplica bien el Markdown y renderiza mal. Lo renderizó mal. Vale. Código inline, mal, por favor. Más cositas. Bloque de código, por ejemplo. Voy a hacer lo siguiente. Copio esto aquí y a todo esto lo voy a meter en un bloque de código. Esto no sé por qué lo va a hacer bien. El código Markdown lo pone bien y si renderiza... No, no lo ha hecho bien. No. Nada. Esto hay que solucionarlo también. La UX de esto hay que solucionarlo. Vale. Sigo. Apuntad también el tema de no solamente la barra de scroll, sino que la barra de scroll no ataque, solamente ataque al editor, a la parte de contenido y de vista previa, pero no a esta parte de nombre de la página, Slack y la ubicación del enlace, por favor. A quien lo haga después le invito a un café. O algo más. Una cena, por lo mínimo, ¿no? Venga. Más cositas. Y bloque de código no. Enlace, vimos que ya lo ha hecho mal. Tabla. A esto sí le tengo fe. Digo. Tabla. Vamos a ver. Bien. Perfecto. La verdad, es verdad que aquí lo ha hecho bien. A ver, vamos a ver si renderiza. La renderiza muy bien.
Pero estoy pensando, sería buena idea que si el usuario pulsa tabla o insertar tabla, se le abra una modal donde pueda elegir la cantidad de columnas y de filas, como por ejemplo hace algún plugin de Figma. Si lo podéis apuntar, añadidlo, por favor. Guardo. Más cosas. ¿Qué me falta? La línea horizontal en plan separador. Esto no va a haber problema. A ver, veamos. Añade el código. Lo añade con mucho espacio, ¿no? Pero bueno, claro, yo también. A ver. Vamos a ponerlo aquí, más fácil. Lo de que añada tanto espacio no me hace mucha gracia. Eso... A ver. Lo renderiza bien. No sé si... Bueno, no. De la línea horizontal no digáis nada porque está bastante bien. Lo único que en principio me choca es que añada tanto espacio dentro del editor. Pero tampoco es tan mala idea, ¿eh? Porque ya vemos que cuando lo renderiza deja el espacio normal. Y ahora, a ver, insertar imagen. A ver, verás tú. Verás tú. Yo, por ejemplo, cojo, no sé, esto de aquí. Inserto imagen. Se abrirá la modal con, desde una URL, desde el dispositivo mío y desde medios. Vamos ahora mismo a meterle una desde mi dispositivo. Ok. Voy a meterle por ejemplo, una imagen, un avatar mío, con un nombre raro. Lo previsualiza. En principio, el texto alt lo edita con el nombre del archivo. Inserto. El código base 64 lo pone cuando no debería. Ay, Dios. Bueno, madre de Dios, el código base 64 bonito que puso. Voy a recargar porque, aunque pierda parte del código, del contenido, voy a recargar porque esto es una locura. Borrarlo. Apuntad, base 64 también. No, hoy no tiene ganas de renderizar, totalmente, Tomás. Te acabo de leer. Ok. Claro, a ver. Por lo menos vamos a ver si la imagen la añadió a medios. La añadió 2 veces. Apuntad también el tema de la imagen duplicada, por favor. Una es PNG, otra son iguales. Voy a borrar una. Ahora voy a hacer lo siguiente. Por lo menos voy a ver qué hace cuando yo me voy a páginas, me voy al editor, bueno, estoy en el editor, y le digo de insertar una imagen desde medios. No, Tomás, la que cargué. No. En el directo anterior, si echas atrás el vídeo, está ese mismo avatar, pero no con ese gesto facial, sino con otro simplemente mirando a cámara. Y las había borrado. Esa es la de Upscale. Venga, voy a insertar imagen. Voy a cogerla desde medios. Debería verla. Perfecto. Veo una. Voy a editar también aquí el texto. Otro texto alt. Y lo mismo. La añade, pero con el base 64 y lo hace mal. Entiendo que la inserción de una imagen a partir de medios funciona, pero lo que todavía no funciona es el tema del código base 64. Y me faltaría insertar una imagen, que creo que eso lo va a hacer bien, no va a usar el base 64, desde una URL. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir, por ejemplo, a mi perfil de Figma Community, voy a coger el link de mi avatar viejo, me voy a volver a Figma Make, voy a decirle que en acerca de inserte una imagen desde una URL, pego la URL, la coge, puedo editar el texto alt. Aquí pone bien el código Markdown,
y la previsualización no la renderiza. Vale, por favor, apuntando eso también. No renderiza o no visualiza las imágenes incrustadas ni siquiera desde una URL. Porque la URL la pone bien, ¿eh? El código está bien. En principio no veo nada raro. Pero se hace un lío. Ok. Me parece que no falta nada. ¿No? Es decir, de todo lo que le pedí. Si me voy, por ejemplo, a Chrome, miramos lo que yo le puse. ¿Está todo bien? Nada. Mi pregunta, ¿alguien lo apuntó para pasármelo a mí? A través, por ejemplo, del chat o de Discord y que yo ahora mismo ataque o le diga, por favor, vamos a arreglar lo que no funciona. Si no, me lo pondré yo a escribir ahora mismo en la escena de prompt. Entonces me voy a mi editor y vamos a decir, a ver, aquí tengo... Grande Tomás, grande Tomás. Gracias, Tomás. Vale. Copio lo de Tomás, que me lo pasa a través de Discord. Y creo que es un buen momento de decir que estamos en Discord. En juanpol.com/Discord tenemos la comunidad UX FOMO. Ahí estamos todos los días hablando de UX, de UI más IA. Y todos los jueves también hacemos una charla de voz, la UX Talk. Así que cualquiera entrando en juanpol.com/Discord o leyendo el código QR de pantalla puede entrar. Venga, ahora sí me voy a la caja de prompt y... bueno, no. Antes de ir a la caja de prompt voy a ir a ChatGPT y voy a hacer la misma petición que hice hoy. Crea un prompt con todas estas peticiones. Pego lo de Tomás. Puso Tomás. Negrita no funciona, enlace tampoco, no renderizó nada. A ver si me entiende ChatGPT. El guardar tiene que estar antes de publicar, a su izquierda. Voy a poner el botón guardar. Pero gracias, Tomás, está perfecto, ¿eh? Mil gracias. Revisar lista numerada. A los ítems le asigna a todos los ítems le asigna 1. La barra de scroll debería afectar solo al contenido, no a la información de la página. ¿Qué les parece si ponemos solo al contenido del editor? Bueno, lo voy a dejar como hizo Tomás. Profundizar la funcionalidad de tabla. Que se abra un modal para tener más control de filas y columnas. Creo que lo ha dejado perfecto. Al insertar imagen no debería mostrar el código base 64. No se debe duplicar una imagen subida en medios. Y no se debe duplicar en medios una imagen insertada. No se visualizan las imágenes incrustadas desde una URL. Vale. Yo creo que con esto ChatGPT tiene bastante información como para hacer un prompt que esté bastante bien. Veamos lo que hace. Ahí pasé el hilo y las recomendaciones, agregué algo que vi, no lo mencionaste. No es para corregir. ¿Y qué era exactamente? Me lo perdí. A ver. Lo del code block no lo había leído. Ahora también ChatGPT va tranquilo, ¿eh? Madre mía. Vamos a ver qué pasa. Hostia. Esperar. ¿Cómo puede ser que pase esto?
Si no, lo que estoy por hacer es... Bueno, ya lo tengo copiado. Si me voy al editor, todavía no lo vais a ver vosotros. ¿Otra vez? No me lo puedo creer. Ay, ay, ay. Dice Tomás, ni te cuento lo que hizo Figma Make cuando le pasé la captura para retocar el sidebar. Ah, yo pensé que lo ibas a hacer a mano en design, pero vale, tiraste de... ¿Y qué hizo? Cuéntanos. A ver. Esto va, hoy va, fin, y vamos a ver mi... Voy a ver en mi otro navegador qué velocidad tengo ahora mismo. Fast.com. No va tan lento mi red ahora mismo, mirad. No va tan lento, ¿eh? Pero bueno, madre mía. No, aquí, Chrome. A ver, ¿lo hizo entero? Sí, ahora lo hizo entero. Creo que no hace falta traducirlo al español. O bueno, le voy a decir, mirad. Pon un resumen rápido de todo lo que tiene este prompt. Ay, perdón. Un resumen rápido en español de todo lo que tiene este prompt. Nos estamos quedando sin agua para la refrigeración seguro, dice Tomás. Tengo que decirlo, Greta nos avisó de esto. Bueno, claro, aquí tienes un resultado. El prompt pide a Figma mejorar y corregir solo el bloque de editor background, negrita, enlaces, renderizado, vista previa, guardar, publicar, listas ordenadas, corrige, numeración, vale, está todo. Tablas, imágenes, accesibilidad y responsive. Mantiene foco visible, navegación por teclado. El scroll, ok, venga, vamos a tirárselo directamente. Lo tiro. Y esto estás aquí, lo copio otra vez por las dudas. Figma Make. Estoy ahí. Pego. Vamos ya. Hasta GPT se inventa cosas. Madre de Dios. A ver. Mis sensaciones desde hace un rato son que hoy no está tan fino como estuvo el viernes pasado. Hola Ramón, muy buenas. A ver. ¿Debería borrar la imagen de medios ahora mismo? Podría, ¿no? Aquí la duplicó también. Simplemente la de la URL la voy a borrar también. Voy a aprovechar mientras que esto está trabajando. Otra, cuando ataquemos las mejoras en medios, una de las mejoras va a ser trabajar en bulk. Es decir, seleccionar varias fotos y trabajar con varias a la vez. Hasta donde se pueda, ¿no? Porque ir borrando una a una es un poco coñazo. Tomás dice, leí que Kim Kardashian le echó la culpa a GPT porque desaprobó un examen de derecho. Mejor no pierdo nada. Madre mía. Madre mía. Ok, aquí estamos viendo el apartado archivos HTML que también tiene su aquel. ¿Podrías, Tomás, pegar lo que hizo Figma Make cuando le pediste que cambie la ubicación de los ítems del sidebar? Si lo pegas en el hilo de Discord, lo puedo pegar en diseños, en design. En medios había que corregir las tabs, sí también. Al subir una imagen desde ahí no debería aparecer en medios.
en medios había que corregir los tabs. Al subir una imagen desde ahí, no debería aparecer en medios. Lo pegué en el hilo. Ahora voy al hilo. No termino de entender lo que dices. Venga, voy a ver en Discord. ¿Qué hizo aquí? Medios. Uf, mirad lo que hizo. Esto es Figma Mail, ¿no? Madre mía. Me voy a ir a Design un momento, mientras que esto está trabajando. Atención. La idea es que esto esté arriba, ¿no? Bien. Mirad. Ha cogido. ¿Qué hizo? Esto lo hizo el... A ver, puso... Estamos en páginas. Editor similar. Esto será la vista previa. El Slack... No, la vista previa... ¿Qué hizo esto? Medios aquí, archivos HTML. Probar. Dos contenidos. Aquí pone la referencia de la ubicación. Madre de Dios. Está raro, está raro, está raro. Gracias, Tomás. Esto sigue trabajando. Lo ha arreglado todo. Todo verde. Mira, esto está perfecto. A ver, vamos ahí. Vamos a empezar. Me mató el Juanpa 21. Miguel, no vi lo de Juanpa 21. ¿Dónde está lo de Juanpa 21? Aquí. Madre mía, Miguel Tía. El Miguel Tía que no falte. Venga, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por... me voy a ir a cerca de... Y voy a... No, voy a ir a otra página. Políticas de cookies. Voy a poner... dijimos que los encabezados ya lo sé bien. Entonces, voy a meterle... No me va a dejar meter mi código... me deja, vale. Me deja meterlo en mis códigos Lorem Ipsum con Text Expander. Perfecto. Voy a poner varios. Y ahora, empecemos con la negrita. Bold. Aplica bien el código. Ahora a ver la vista previa. No me lo puedo creer. Y ahora estoy pensando lo siguiente. No probamos la itálica o la cursiva. Vale, la bold sigue mal. Si puedes apuntar, Tomás, apunta. Vamos con la cursiva, itálica. Tampoco. Si no ha hecho esto, tampoco va a funcionar el enlace. Bueno, no, vamos a ir con el código inline. Es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Código inline tampoco. Vamos con el bloque de código. Bloque de código. Aquí, ojito, que aquí puede que lo haya hecho bien. Bueno, lo empezó a hacer bien. Si puedes apuntar, Tomás, que mejore la renderización del bloque de código. Con wrap y con cosas que le pidamos. Pero vale, lo ha hecho un poco mejor. Eso sí, a medias. ¿Qué más? La tabla. Vamos a ver qué hizo con la tabla. Yo había dicho antes que el bloque de código lo había hecho bien y no, lo había hecho mal. Le había aplicado formato Markdown de código inline. Pero bueno, vamos con la tabla, como digo. Se debería abrir la modal. Se abre la modal con el número de filas. La modal habría que cambiarla un poco, pero vale, venga. Número de filas. Por ejemplo, vamos a ponerle 7 filas. No sé por qué preferiría columnas antes, pero bueno, si lo puedes apuntar, mételo, Tomás. Primero columnas. Venga, 4 columnas. Me pone máximo 20. Vale. Insertar. El código lo hace correctamente y lo va a renderizar bien. Perfecto. Bien. Las tablas lo hizo bien. O las hizo bien, mejor dicho. Hable bien, Juan. Guardar. El botón guardar lo puso... Uy. Ojito. Ojito que aquí cambió algo sin que se lo pidamos. Por favor, Tomás. Guardar lo puso a la izquierda, pero el publicar... El guardar es marcar como borrador. Es decir, es guardar en la página como borrador. Perdón, me tengo que callar la boca. Me tengo que callar la boca.
La aplicación está funcionando bien. Soy yo el que todavía no sabe cómo funciona. Quiero decir, marcar como borrador porque la página ya está publicada. Ya está publicada dentro del entorno. Entonces, si lo marco como borrador, se debería... Vale. Se marca como borrador y, claro, aquí debería aparecer el botón publicar. Si lo puedes apuntar, Tomás, por favor. Tomás está ganando una cena directamente. Entonces, marcar como borrador. Vale. Ya está marcada como borrador y aquí debería aparecer el publicar para volver a este estado. Ahora, ¿qué ha hecho? Yo no pulsé el guardar, sí. No pulsé el guardar, porque el guardar se debería activar cuando escriba algo más. Correcto. A ver, si yo recargo, quiero ver si se mantiene el estado borrador de la página y aquí sí pone publicar. Bueno, ahí va. Todo lo demás no se guardó. Perfecto, no pasa nada, lo entiendo. Vale, confío en que Tomás haya apuntado eso. Las imágenes. Vamos a ver, las imágenes. Vamos por partes. Insertar imagen. Bueno, antes de la imagen, el enlace. No lo he probado. Creo que no lo he probado. Enlace. Añade el código. El enlace tampoco lo hace. Vale. Ahora sí vamos con la imagen. Primero, imagen desde mi dispositivo. Aquí tenemos que probar dos cosas. Elijo un avatar mío. No muestra la vista previa. Mete el texto alt con el nombre del archivo, pero no muestra la vista previa. Insertamos imagen. Va a poner... El base 64 sigue apareciendo. No me lo puedo creer. Yo, el trabajo que estoy haciendo con Astro y con ChatGPT, sinceramente, da muchos más resultados que Figma Make. Lo tengo que decir así, aunque me duela. Lo tengo que decir así. Es que no puede ser. No puede ser. Y lo mismo va a pasar con una imagen. Bueno, a ver, ¿qué hizo en medios? Por lo menos que no la haya duplicado. Bueno. Lo de no la duplicó. No la duplicó. Elimino. Voy a páginas otra vez. La voy a publicar. Lo mismo, cuando está publicada, el botón debería aparecer como volver o guardarla como borrador o pasarla a borrador. Ok, ahora vamos a meterle, me voy a ir a Vivaldi un momento, bueno, para coger mi imagen, mi otro avatar de Figma Community y ver si la coge, si podemos meter una imagen desde una URL. Desde URL meto la URL, edito el texto alt, inserto, el código parece bien y si renderizo, madre mía. Si me voy a medios no debería aparecer duplicada, eso sí. Vale, por lo menos eso lo hizo bien, por lo menos eso lo hizo bien. Madre mía. ¿Y cuánto llevamos? 43 minutos. Llevamos 43 minutos. Entonces, muy buenas, Eli. Tanto tiempo, Eli. Y también está Travis. Antonio, muy buenas. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Yo sé que Tomás apuntó todo, pero ahora mismo lo que le voy a pedir, prompteando a mano, sin pasar por ChatGPT, es, yo voy a decir, haz los ajustes necesarios para que cuando el usuario
inserte una imagen, y no le voy a decir ni URL ni nada, inserte una imagen, el código, es decir, inserte una imagen, no se muestre el código base 64 en el editor. Ya está. Con esto me voy a Figma Make. A ver si el problema nos lo está dando ChatGPT. A ver, a ver. Prompteando como antes. Lo estoy haciendo así porque no se me ocurre, queda poco tiempo y no se me ocurre que no quiero perder tiempo prompteando haciendo un prompt tan largo. Voy a ajustar el sistema para que cuando se inserte una imagen desde archivo, no se muestre el código base 64 en el editor, sino una referencia limpia que se resuelve automáticamente en la preview. Vale. Eso de que se resuelve en la preview, entiendo que es como que la renderiza en la preview. Quiero creer. Es que ya no lo sé. De verdad. ChatGPT y Astro, cero problema. Ahora también necesito actualizar, está como generando, bueno, actualizando varias cosas. Ignacio pregunta, este es un CMS, no he podido ponerme al día. Esto es un... ¿Estáis hablando del TikToker Antonio? ¿Y alguien le respondió a Ignacio o no? No. Esto es el UX Portfolio Generator. Con esto yo pretendo que podamos crear todas las páginas que necesitemos, páginas genéricas y páginas de proyectos, y que desde este botón exportar todo, se descargue todo el código HTML y CSS con todo el portfolio funcionando. Y las imágenes, por supuesto, que vamos añadiendo aquí. Venga, a ver, esto lo arregló todo. Vamos a probar. Otra vez me voy a política de cookies. Vamos a insertar una imagen desde mi ordenador. Voy a elegir otra vez uno de mis avatares. La vista previa sigue sin mostrarla. Eso no se lo pedí. Mi texto alt editado. Bueno, lo ha hecho bien, creo. Lo ha hecho bien. Digo, vista previa. Fijaros, en la vista previa mete el código base 64. Si me voy a medios, estará... Si me voy a medios, ya... A ver, cargando medios. Uy, Dios mío. Voy a ir otra vez a páginas, otra vez a política de cookies. Vale, el código no se guardó, ok, no pasa nada. Voy a insertar la imagen desde medios. La inserto. Este es un día triste. Este es un día triste. Creo que, no sé, esto tenemos que hablarlo seriamente, porque de verdad, creo que esto ya estoy dando muchas vueltas y no me gustan los resultados que estoy encontrando. Creo que, aunque yo personalmente sabéis que estoy aprendiendo a hacer esto, a usar Figma Make, creo que lo que estoy pidiendo no está mal. O no es muy loco o no está desorganizado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que debería seguir usando mi tiempo, que es escaso,
con ChatGPT y con Astro para montar todo esto mismo, que lo tengo funcionando muy bien, y hacer lo mismo con Figma Sites. Y ya está. Quien quiera usar el proyecto de Astro que estoy haciendo con ChatGPT, que lo use. Quien quiera usar Figma Sites, que lo use. Y Figma Make, es que ya lo avanzaré cuando pueda. Es que no quiero salir de esto, no me quiero seguir perdiendo tiempo. Y lo tengo que decir así. Qué triste, qué triste. Venga, arregla las cosas. Tomás dice una cosa bastante... Tomás dice, si te pasa esto en un día de trabajo, ¿cómo lo justificas? Antes los bloqueos eran por falta de inspiración. Ahora es porque la IA no quiere trabajar. Yo, si tuviese que justificar esto, diría que no porque la IA no quiere trabajar, sino porque no me está dando resultados medianamente buenos. Y aparte no me da resultados y tengo que iterar demasiado y esperar a que me responda para que me dé lo que me tiene que dar. Es que de verdad, ¿cómo puede ser que el viernes pasado haya funcionado? Como haya funcionado, como ha funcionado, y hoy no lo entiendo. No lo entiendo. A ver, aquí arreglo cosas. ¿Qué pasa? ¿Meterá una imagen? Aquí tengo una imagen. Vamos, esto es una URL. Metamos una imagen venga, desde medios. No, venga. No le voy a meter desde medios. Vamos a meter una imagen nueva. A ver si la de medios está podrida con el base 64. Meto un cover del vídeo anterior. La vista previa sigue sin verse. Se mete el código Markdown, vista previa, el base 64. Si me voy a medios, no estará duplicada, pero estará la imagen, correcto. Decidme de verdad, comentando ahí, ¿qué hago? ¿Me centro? ¿Vuelvo a avanzar este proyecto en Figma Sites, que va a funcionar y que lo va a poder usar todo el mundo que tenga acceso a Figma Sites? Y bueno, el de Astro yo lo estoy haciendo para mí, ¿sabéis? Para mi propio sitio web, así que eso va a estar. Pero ¿les parece bien que vuelva a Figma Sites con el UX Portfolio Generator? O mejor dicho, con el Portfolio UX, porque ahí va a estar simplemente un template que podamos duplicar y añadir páginas y ya está. Es que de verdad no sé, no quiero perder más tiempo con esto. No me gusta que esto funcione así. Porque de verdad creo que no lo estoy haciendo tan mal. No lo estoy haciendo tan mal. Edit si vuelve. Tomás decía antes, es la única forma de avanzar que veo ahora. Mi única duda es si se puede conectar Supabase ahí. A Figma Sites se podía. Creo recordar que se podía. Mirad, voy un momento. Si me voy a la caja de prompt, por ejemplo, para poder entrar a mi dashboard sin que lo veáis vosotros, y me voy a, si lo dejé, comunidad UX FOMO, Portfolio Components, no, esto es Figma Make, Figma Sites, tengo comunidad UX FOMO, Untitled, vamos a probar, vamos a ir a la comunidad UX FOMO, que lo tenemos así hecho de aquella manera hace 1000 años. Ok, voy a irme a Figma, ya tenemos el archivo de Figma Sites y yo creo recordar que esto desde aquí, creo que teníamos la opción de meter Supabase, juraría que sí, ¿o no? Fonts, aquí, base de datos, no, la base de datos está en disabled, claro, porque
Figma Sites está en beta todavía. Pero a ver, no está la posibilidad de hacer, bueno, el apartado CMS. No, yo creo que no se puede. Porque si yo, por ejemplo, cogía, vamos a ir a un bloque y activábamos el, ¿cómo era? Edit Code. Si yo, ¿dónde cojones estás? Header, Edit Code. Aquí no hay ninguna referencia, simplemente me sale preguntarle. ¿Podemos usar Supabase? Aquí, como lo hacemos en Figma Make. A ver si me responde. Dice Tomás, si busco en la documentación Supabase es solo para Make. ¿Pero era así o es así desde que anunciaron el apartado CMS? A lo mejor yo me lo estoy inventando, ojo, seguro. Puede implementar integración con Supabase para persistir datos del buscador y usuarios. Ya lo está empezando a crear, madre mía, chico, no. Pero bueno. A ver, aquí te dice, integración con Supabase para persistir datos del buscador y usuarios. No sé a qué se... No sé, habría que verlo, pero da igual. Voy a cortar esto y me voy a ir otra vez a Figma Make y digo, si no se pudiera conectar Figma Sites con Supabase y si Figma Sites sigue en beta, lo único que podría hacer yo es preparar los templates de Home de la Home, como digo, del detalle de un proyecto y del detalle de una página genérica, y a partir de ahí que cualquiera de vosotros o cualquier persona pueda duplicarse ese archivo, que funcione correctamente en todos los breakpoints, y que a partir de ir duplicando páginas se pueda montar toda su estructura de portfolio UX. Y que una vez que genere todas las páginas, todos los apartados del sitio web, que los vaya conectando con las herramientas de Figma Sites y publique eso. Dice Tomás, lo que está disponible en Figma Sites solo es custom code para el body. De esa forma se podría conectar Firebase, por ejemplo, con la API. Bueno, sí, yo conecté Firebase con, creo que era con... No con la de NoFap App, ni con UXF Markdown, sino con otra aplicación de notas que creo que se la he compartido a Tomás y funciona correctamente. Eso sí, la conexión con Firebase es un poquito más compleja, pero se podría hacer sin problema. Son más pasos, nada más. Y escribiendo un poquito más de código, pero no es ninguna ciencia. 57, casi 58 minutos. Por lo menos, ¿qué saco de todo esto? Saco que por el momento no puedo confiar como quiero en Figma Make. Para prototipar, fantástico. Pero para hacer cosas que funcionen, solamente me queda una duda. Y tengo que decirlo también. No me avergüenzo. A lo mejor soy yo que todavía no sabe hablar con Figma Make. Pero no sé. Me voy satisfecho igualmente. Entonces, yo les deseo buen fin de semana. Les agradezco mucho que hayáis participado en el chat. Y nos vemos el día martes con el P202 o el P200. Ya veremos. Pero en cualquier caso, gracias. Y gracias, Tomás, también tú por apuntar esas cosas. Si me puedes dejar eso en el hilo, es decir, de las... Bueno, no, que ya ni eso. Ya ahora mismo no hace falta, Tomás. Nada, buen fin de semana y seguimos, que no vamos a parar con el portfolio. Adiós.